a quien se le conoce como el profeta del fuego. Y cuánto a nosotros no nos quedamos sorprendidos de cómo Elías se dio para la obra del Señor. La Biblia dice que aún cosas mayores haremos en su nombre. Eso lo dice la palabra. Elías era un representante del poder de Dios en esta tierra. Y se le conoce como el profeta del fuego. Y Dios que habitaba en Elías, como también el mismo Dios que habita en cada uno de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, y donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo hermoso, amado hermano, de creerle al Señor. Que si usted camina con el Señor, las cosas que usted no se imagina, las cosas que posiblemente no pasen en nuestra mente, todo sucede con un propósito. Y el propósito es que el nombre del Señor ha de ser glorificado. El Señor preparó a Elías para buscar un sucesor. Y dice que este sucesor llamado Eliseo tiene en su nombre un significado muy hermoso. ¿Qué significa en la Biblia o en hebreo o en griego el nombre de Eliseo? Eliseo quiere decir Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Pero también hay otra manera de poder, hermano, saber qué quiere decir Eliseo. Y también quiere decir Dios es mi salud. Pero también lo que llama mi atención, que no solamente Dios es mi salvación, que no solamente Dios es mi salud, también quiere decir Dios es mi bienestar en mi vida. Todo aquel que le entrega su vida a Cristo, Dios promete traer bienestar. Dios promete salvación. Porque solamente hay un nombre dado a los hombres en que el hombre puede ser salvo. Y ese nombre es Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre poderoso de Cristo Jesús no será avergonzado. Por eso, amado hermano, tengamos la libertad de invitar a Jesús, de darle lugar a Jesús en nuestra vida, porque aquel que le entrega su vida a Cristo, hermano, su vida será diferente, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Y Dios, amado hermano, también desea que no solamente seamos oidores de aquello, de lo que Dios puede hacer, sino que creamos, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Ahora leamos bien esta escritura. Y dice que el Señor le había hablado a su espíritu, es decir, a Elías, que tarde o temprano lo iba a tomar, lo iba a arrebatar. Dios no es injusto. Dije, Dios no es injusto. Dios no viene, hermano, por cualquier cosa en este mundo. Dios viene por los suyos. Dios viene por aquellos que creyeron en su nombre. Porque aquellos que hemos creído en su nombre somos llamados hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios que moraba en Elías, en ese trayecto de que Eliseo se convirtió en la sombra de Elías. Esto es tipo figura. Nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, venimos representando en esta tierra la figura de Eliseo.
porque Cristo fue tomado y está en gloria y está en poder. Pero no nos ha abandonado, no se ha olvidado de nosotros. El Señor le prometió en su ministerio a sus discípulos: cosas mayores harán en mi nombre, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Es decir, Dios no solamente iba a cambiar tu idea, sino que te iba a transformar, te iba a renovar, y lo está haciendo en ese proceso de dificultad, de lucha, de adversidad. Has entendido y has comprendido que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora miremos, hermano, Elías recibe el llamamiento de Dios. Cristo vino a esta tierra a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios que me encontró a mí. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Ahora nuestra insistencia es: Señor, danos firmeza, danos de tu espíritu, que cuando venga la prueba puedes permanecer fiel en tu palabra. Leamos la palabra, capítulo 2 de Reyes, y en el versículo 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y dijo Eliseo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Voy a tocar este punto. ¿Qué significa el nombre de Betel? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? A ver, hermano. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de oración. No puede haber poder de Dios si tú no lo buscas en la oración. No podemos dirigirnos a Dios, conectarnos con Dios, hablar con Dios, si no tenemos esa libertad o esa confianza, porque la oración es hablar con Dios. ¿Qué hubo en Betel? ¿Qué suceso glorioso narra la Biblia? La Biblia habla de que Jacob, el patriarca Jacob, salió de su parentela, salió huyendo como un cobarde, temía que su hermano le quitara la vida. Su misma madre hace y coopera y colabora a que engañe con mentiras, hermano, mienta y reciba la bendición de su padre, y se hace pasar por su hermano y se viste como su hermano. Y el padre, como estaba ya ciego, no podía tener ese discernimiento, y le llama para saber si era su hijo Esaú. Y cuando viene Esaú, no era Esaú, era Jacob, pero cuando se hace pasar como Esaú, le dice: hijo, pasa para acá, y lo abraza y dice: no parece el olor de mi hijo, pero eres mi hijo. Y le toca los brazos. Y había una gran diferencia entre lo físico y lo espiritual. No podemos servir a Dios en nuestra humanidad, en nuestra forma de ver las cosas, si no discernimos lo espiritual. Óigame bien lo que le quiero decir. Lo espiritual debe tomar control en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ve, hermano, los dolores. Nuestra naturaleza ve, hermano, nuestros afanes. Nuestra naturaleza discierne los perjuicios. Pero lo espiritual de Dios que mora en nosotros, todo lo puedo en Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo espiritual discierne las cosas de Dios, habla las cosas de Dios, camina por las cosas de Dios, porque el justo por su fe vivirá. Ahora, miremos que Jacob huye, y dice que Dios lo llevó con ese propósito a ese lugar
sobre aquella piedra. Lo que él no entendía, que esa piedra tenía un propósito en su camino. Porque esa piedra es símbolo de Cristo. La Biblia dice que, hermano, Dios fundó su iglesia en Cristo. Y cuando Él pone su cabeza en esa piedra, vuelvo y repito, la piedra es señal de Cristo. ¿Y por qué descansa en esa piedra? Porque la Biblia dice: venid a mí, todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando el hombre viene a Cristo con todo su corazón, descansa en Cristo. Se fortalece en Cristo. Entonces, cuando él entra a ese sueño, ve una revelación de ángeles que bajan y suben. Los ángeles son los que representan traer un mensaje de parte de Dios. Cuando Dios habla en Apocalipsis y amonesta, le dice: di al ángel de Esmirna, es decir, ve y dile al mensajero, aquel que ha puesto enfrente esa obra. ¿Están conmigo, hermano? Ahora miremos, hermano, que ángeles subían y bajaban, y él tuvo miedo en su naturaleza, en su humanidad. Dijo: qué cosa terrible, no cabe duda que esta es casa de Dios, puerta de los cielos. Dios, hermano, estaba poniendo un medio donde el hombre podía comunicarse, descansar en el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. Ahora, todos aquellos que busquemos de Dios, note esto: es necesario conocer a Dios en la oración. Es necesario descansar en el Señor por medio de la oración. Es necesario saber que usted ya le pidió a Dios. ¿Y cuánto tiempo se va a tomar Dios para responder mi contestación? No lo sé. No lo sé. Pero algo sí sé: es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te llamó, Dios te va a guardar. Si Dios te hizo, hermano, esa invitación, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Betel representa casa de Dios. No puede, hermano, manifestarse Dios si no buscamos de su rostro. No podemos demandar de Dios si no creemos que Él está en este lugar. Por eso la persistencia de Elías era: quédate en Gilgal. Note esto, voy a hablar de este punto. Ya hablamos un poco de Betel, pero Gilgal, qué importante es descubrirlo en nuestro caminar delante de Dios. ¿Sabía que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la opresión, y dice que Gilgal fue el lugar donde ellos sembraron la semilla y cosecharon el fruto de su trabajo? No podemos nosotros, hermanos, decir: Señor, dame, si no trabajamos. Es necesario, hermano, quebrantarnos. Es necesario reconocer que delante de Dios solamente somos polvo, nada más. Qué importante es que nosotros sembremos la palabra y dejemos que Dios dé testimonio de aquella obra. Note esto: Gilgal representa que cuando el pueblo de Israel sembraron, lo hicieron con gran alegría, en espera de recoger la cosecha. Usted y yo, hermano, sabemos lo que dice la palabra. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento, ¿quién lo da? Usted solamente es un colaborador. Yo solamente soy un servidor. Yo oigo la necesidad
doy la palabra tal como Dios me la da, pero sé que la palabra de Dios jamás volverá vacía. A su tiempo vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Ahora, no podemos llegar a Betel si no hay disposición de trabajar. Y cuando todos trabajamos, la carga es fácil. La carga es fácil. Ahora miremos lo que dice la palabra. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y saliendo Eliseo de los hijos de los profetas que estaban en Betel. Note esto. ¿Dónde se encontraban los hijos de los profetas? En Betel. ¿Dónde estamos ahora? En la casa de Dios. Y Dios puede levantar a alguien esta tarde para utilizarlo, para levantarlo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y dice la palabra que en el versículo 4, que Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Note esto. Si usted quiere la doble porción del Espíritu de Dios, no pida, hermano, lugar. Hagamos todo de dicho o de hecho, hagámoslo para el Señor. No me importa lo que el hermano me dice que haga, lo voy a hacer. No lo hago por él, lo hago para el Señor. Si es recoger un papel, lo hago, hermano. Si es, hermano, recibir a los hermanos, hay que hacerlo con alegría. Hay que hacerlo, hermano, con agradecimiento. Porque a usted, a recibir una persona detrás de esa puerta y le dice un Dios le bendiga, que está compartiendo que Dios realmente bendiga la vida de mi hermano, no conociendo cómo viene, pero a declararle esta palabra con un Dios le bendiga. Mi deseo, mi anhelo es que todo te vaya bien, para que sigas glorificando, bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. En Betel, hermano, se manifestó el poder de Dios, y Dios va a manifestar su poder en todos aquellos que le busquemos con todo nuestro corazón. Hay que dar, no solamente te conformes de dar un paso, ni dos, dar tercero. Pero hermano, yo no sé cómo hacerlo. Hermano, si yo le sirvo a Dios, puede ser que el diablo me ataque, hermano. Desde el momento que estamos al servicio del enemigo, ¿cómo nos tenía el enemigo? Engañados, atados, seducidos por el pecado. Ahora él le dice: ya pasaste Gilgal, ya sobrepasaste Betel, ahora es necesario que yo vaya a Jericó. ¿Qué representa Jericó? Una batalla en lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Jericó representa la imposibilidad del hombre, pero posibilidad de Dios. Tal vez tú dirás: yo he orado por este hombre o por esta mujer, y entre más oro, más rebelde se ve la situación. Es que tú estás viendo por los ojos terrenales. Tienes que aprender a caminar por fe. No contiendas, no te pongas al tú por el tú. Déjalo en las manos del Señor, y que sea Dios tratando, trabajando, y como Dios quiera, Él lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, miremos esto, hermano, la persistencia. La persistencia es que le dice Elías: es necesario que vaya a Jericó. No puedes, hermano, solamente conformarte de venir a la iglesia en unos días y que no haya una transformación. Tienes que salir del hábito, del conformismo. No solamente vengas a la iglesia y tráete tu Biblia y el resto de la semana, hermano, ahí la tienes abandonada. Vive la palabra. Cree en la palabra. Espera en la palabra y vas a ver la gloria de Dios.
veces, amado hermano, ve que estamos en angustia, ve que estamos en ciertas clases de aflicciones que turban y perturban nuestro corazón. Pero yo me agarro de la palabra donde me dice: y clamaron al Señor en el momento de su angustia, y Él envió su palabra, y su palabra los libertó de toda ruina. Esta palabra te puede hacer más que vencedor. Esta palabra te reviste del poder de Dios. Esta palabra te alimenta, te sacia y trae dicha y felicidad a tu vida. Lo que llama mi atención es que dice que los profetas le dijeron: ¿sabes tú que tu Señor será quitado de ti? Y él le dice: sí, lo sé. Calla. Nadie conoce cuando el siervo de Dios entra a esa atmósfera espiritual. Es que el hermano está discerniendo lo que Dios va a hacer. Y los que están detrás de nosotros posiblemente se quedan sorprendidos. Qué grande la fe de este hermano. No es que ha conocido en parte en su vida lo hermoso y lo maravilloso y lo bueno que ha sido Dios. Ahora mire esto y discernamos esto, hermano. Versículo 6. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Note esto, lo que le voy a decir. No podemos desear esa unción, esa doble porción de Dios, si no trabajamos. Cada uno de nosotros tenemos un don, un talento. Dije, cada uno de nosotros hemos recibido de Dios su misericordia. Y ese talento de Dios, ese don de Dios, no lo podemos esconder, no lo podemos ignorar. Ese don de Dios, hay que dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Segundo paso, ¿por qué vengo a la iglesia? Para llenarme, para gozarme, para deleitarme en la presencia del Señor. Tercer paso, que es Jericó. Necesito, hermano, darle lugar a Dios de las cosas imposibles terrenalmente son posibles para Dios. Ahora el Jordán era el lugar donde le dice: quédate aquí porque es necesario que yo vaya ahí. ¿Y cuál es la insistencia de Eliseo? Vive el Señor y vive tu alma, que donde tú vayas yo te seguiré. Muchos vienen, se identifican un momento con lo que es el desarrollo ministerial. Dice: ahí, de ahí soy y ahí me voy a quedar. Pero al ver que las cosas, hermano, no funcionan como yo creía que eran, hermano, es que las cosas de Dios no es a mi manera, humanamente, sino yo humanamente tengo que entrar a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que un corazón contrito y humillado, el Señor no menosprecia. Jordán representa la separación. Como creyente, como pastor, como líder, yo, hermano, no tengo que retener ni guardar cierta rencilla en mi corazón por una actitud incorrecta o en algo que no quedamos de acuerdo con cierto hermano. No, hermano. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Y no me tiene que ganar mis emociones y mis sentimientos, sino que somos llevados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, yo quiero presentarle esto rápidamente. El tiempo va avanzando. Era necesario pasar por el Jordán, donde las aguas se dividen. Todos sabemos lo que pasó en el suceso de Josué cuando cruza el Jordán. Era que un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida. Usted que ha recibido el Espíritu de Dios, usted que ha creído en el nombre del Señor, su vida no es la misma.
Debe haber una obra, debe haber un cambio, debe haber una transformación, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No puedo pretender yo servir a Dios y caminar con el mundo a la misma vez. No, hermano. La Biblia dice, hermano, que nadie puede servir a dos señores. Ahora miremos lo que es el cruzar el Jordán. Cuando dice la palabra ahí en Josué que iban a la conquista, lo primero que iba delante de ellos era el arco del pacto, las leyes, el maná y la vara de Aarón. Cuando los levitas cargaban aquello, dice que el Señor abría camino. Ahora, todo aquel que pone su confianza en Dios, Dios abrirá puertas. Todo aquel que cree en el Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y libre será. ¿Qué representa el Jordán? En que el hombre o la mujer de Dios debe tener, hermano, no debe de mezclar las emociones terrenales con lo espirituales. No puedes, hermano, amar a Dios y desearle el mal a tu prójimo. Ay, Señor. No podemos decir, Señor, bendíceme, y pidiendo al Señor que destruya a mi prójimo. No, el Señor nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado a amar a Él con todo nuestro corazón. Lo que llama mi atención es que había pasado el primer paso, había llegado al cuarto, y dice en el versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de los ceos. Eso era solamente un trato de Dios para aquellos que habían cruzado el Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El manto tenía una característica de quién era Elías. La Biblia nos dice que por su fruto, ¿qué más? Los conoceréis. Elías le mostró algo a Eliseo. Note esto. Le enseñó a doblar el manto, y al doblar su manto era señal de que él estaba cumpliendo al servicio de Dios. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No podemos pedirle a Dios una unción si no hay ese sentir, ese deseo de servir a tu hermano. En el hecho de servir a tu hermano, no significa que te estén llamando las 24 horas del día y le llames al pastor y le diga: hermano Oliveiro, se me tapó la tubería. No es plomero. No es plomero. Y si tú le dices: hermano, aquí estoy tirado, hermano, y usted es mi pastor, venga porque soy su ovejita. No es salvavidas, es Cristo. No sé si me explico con lo que le quiero decir. Lo que sí usted puede contar con nuestro hermano es que es el líder que Dios ha puesto para que ore y pida a Dios gracia, misericordia, que lo ayude, que lo ilumine. Y en esto he aprendido algo, hermano, en estos 25 años que llevo compartiendo la palabra, que el líder, por lo que vive y comparte, es como crece la congregación. Es como crece la congregación. En cierta ocasión, algunos años atrás, fui a Fort Worth, Texas, y Dios nos llevó a aquel lugar con un propósito. Había unos pastores que
por falta de hermano de compresión se habían distanciado, y ambos son mis amigos y a ambos lo amo. Entonces vino este pastor aquí a Los Ángeles y platicamos un ratito y dijo: varón, yo siento que Dios te va a ocupar para que yo y el hermano podamos ponernos a cuenta y poder arreglar los malos entendidos. Cuando uno se propone, Dios abre camino. Cuando uno reconoce, Dios honra a aquel que lo acepta. Cuando fuimos allá y estuvimos en la iglesia del hermano, me dice: varón, voy a hablarle a este pastor a ver si tiene tiempo para poder platicar. Y le llama y el hermano le responde, le dice: amén, hermano, ¿en qué le podemos servir? Siervo, aquí está el hermano Morán, lo he invitado, va a estar con nosotros el fin de semana y queremos ver si podemos platicar. ¿Dónde están, hermano? En este lugar. En 10, 15 minutos llego ahí. Cuando uno quiere, uno puede. Dígale que está a su lado: si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Cuando llegamos a aquel lugar, hermano, yo escuchaba y el hermano le presentaba la razón por qué hubo esa indiferencia. Y el hermano me miraba y lo miraba a él. Me dijo: mire, hermano, yo no tengo nada contra ustedes, solamente que hubo esta mala idea y este malentendido, pero no, hermano. Y le dice: varón, si es que por causa de dinero, dame plan de pagos y se paga la deuda. Y el hermano le dijo: no, hermano, usted no tiene que pagar esa deuda. La deuda la va a pagar aquella iglesia que se quedó con ese compromiso. Y le dijo: hermano, no hay ningún problema. El hermano Morán se va y me dijo: mire, hermano, si en verdad he visto que usted me llamó y veo que hay esa voluntad, hermano Morán, ¿y para cuándo se va? Pues yo termino de predicar el día de mañana y me voy para Los Ángeles. ¿Qué le parece si el hermano Paquito viene y predica el día sábado y usted termina el domingo en mi iglesia? Varón, si eso es, quédate, siervo. Él está bien, hermano, nos quedamos un fin de semana más. El esforzarnos a reconocer que tal vez no fuimos nosotros, pero el que sumía, Dios lo levanta. A reconocer que tal vez yo, sin darme cuenta, sin discernir aquello, herí o lastimé o estorbé a mi hermano. Lo que tengo que hacer como hombre de Dios es que no haya un mal entendido. Y tal vez no fue mi intención, pero fue mi hecho. Entonces, si yo me reconcilio con mi hermano, hay paz de Dios. Paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo. Entonces, cuando, hermano, la Biblia nos dice acá que Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. La única manera que el creyente puede persistir es buscando, hermano, agradar a Dios con todo su corazón. Las aguas son tipo, figura de tribulaciones constantes que viene en la vida de todo creyente. Y dice que cuando él golpeó las aguas, dice que pasaron en seco, versículo 9, y Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Ahora Dios dice a nosotros: he visto que te has guardado, he visto que has persistido, he visto tu insistencia, tu deseo, tu anhelo. ¿Qué quieres que haga por ti? Como aquella mujer viuda que iba a enterrar a su único hijo, y la escritura dice que aquella mujer iba acompañada con gente sintiendo aquel dolor. Y dice que cuando el Señor miró que se dirigía a enterrar, le dijo: mujer, no llores más. ¿Qué dice Dios en esta tarde? No hay razón por qué te inclines más a la desgracia, sino ahora alza tus ojos a los cielos y contempla la promesa
si nosotros abrimos nuestro corazón, vamos a ver la misma gloria de Dios. Ahora el profeta le dice: cosa difícil me has pedido. Note esto, hermano, ya para terminar. Él miró cómo dobló el manto. Y dice que cuando fue tomado en el torbellino, lo primero que dice: Padre, Padre de Israel, dice: Señor, Señor, te has llevado, lo has llevado. Pero algo que llama mi atención es que no permitió que lo que le había pedido tocara la tierra. Note esto. No permitas, hermano, que si por ahí alguien murmura de ti, si por ahí alguien habla a tu espalda, ¿están aquí, hermanos? Te dañe, te lastime, mucho menos te aparte del camino del Señor. Que si viene aquella persona que sabe que posiblemente lo hizo, no guardar nada contra él o contra ella. Ámalo como Cristo ama a la iglesia. Y dice que cuando tomó el manto, no le hizo reverencia y no presumió que era aquel hombre ahora teniendo la doble porción de Elías, sino aprendió de Elías a servir al Señor con todo el corazón. Hay que aprender a mantener nuestra confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque aquí dice la palabra en el versículo 13: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del mar, como diciendo: lo que antes gobernaba mi vida, ahora le pertenece al Señor. Mi vida no es mi vida es del Señor. Y todo lo que tengo ahora y lo que voy a aprender mañana, todo lo haré para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Yo no sé si usted cree la palabra del Señor, hermano. Porque luego dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas diciendo: lo que antes me atribulaba, lo que antes me afligía, lo que antes se apoderaba de mi ser, Dios todo lo tiene en control. Dios cuidará de mí. Dios es el que vela mi guardia. Oh, bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra que Dios le honró a Eliseo. ¿Qué tanto impacto hizo esa doble porción que cuando, teniendo esa doble porción de Eliseo, la Biblia dice que Eliseo murió enfermo? Y ya muerto Eliseo, dice que ya había muerto, iba a enterrar un muerto, se le cae el muerto y resucita el muerto, y no Eliseo. Había una bendición de Dios ahí, hermano. Cuando hay una bendición de Dios en tu vida, esa bendición de Dios te trae gracia, te trae satisfacción, te trae alegría, te da la dicha, la felicidad. Hablaba con mis hermanos para venirnos a este lugar y le decía: hermano, cuando he ido a otros estados a predicar la palabra del Señor, créame, uno dice: amén, voy a ir. Y vamos a esa iglesia, a sacar la actividad, y de repente los hermanos invitan a otro pastor, y el pastor me dice: hermano, ¿podrá ir a mi iglesia? Y de ahí se conectan con otra iglesia. Lo que uno pensaba que era solamente un fin de semana se convierte casi 2 meses. Y mi esposa me llama, me dice: bueno, hijo, que no era una semana. Bueno, ese era mi pensamiento, pero no son los pensamientos de Dios. Venía por 3 días, se convirtieron ya casi 2 meses. Y me dice: ¿y cuándo vas a venir? Si el Señor me trajo, que sea el Señor que me lleve. Pero aquí estoy yo, viejo. Aquí estoy yo esperándote. Y créanme, hermano, que uno va a una iglesia, a otra iglesia, y admiro y le doy gracias a Dios por ese agradecimiento que hay en la gente dominicana. Porque usted nomás menciona Espíritu Santo y se levanta y aplaude y dice: mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Hermano, solo dice Espíritu Santo y se levanta y aplaude y glorifica el nombre del Señor. Hermano, puedo pensar que eso
siervo de Dios, cuando me hacen la invitación, yo no pongo condiciones en decir, rénteme un hotel. No, hermano, para pasar una noche ya cansado, en cualquier lugar uno es feliz. Más cuando lo hacemos para el Señor. Cuando usted ve que Dios ministra una vida, una alma, y salva a alguien que estaba perdido, o alguien se reconcilie con el Señor, es lo más hermoso que uno puede guardar en el corazón, porque vale la pena servir a Dios. Ahora, no quiero prolongarme, hermano, pero ¿usted quiere esa bendición de Dios? Peléela, insiste, cree, búscala, y vas a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo quisiera terminar con esto en esta tarde. Quiero invitar a aquellos hermanos que tenemos el deseo de seguir sirviendo al Señor. Póngase sobre sus pies. Aquellos hermanos